Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Continuamos en esta serie Radiados por su palabra y hemos llegado al capítulo 5 del libro de Esther, con grandes lecciones espirituales para nuestra vida. Así que vamos a examinar este capítulo, pero antes vamos a hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia. Pedimos que nos hables al corazón. Pedimos que tu Espíritu trabaje en nuestra vida. Queremos entregarte nuestro corazón. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Anna Nicole Smith es una de las más impactantes del mundo moderno. Nacida en la pobreza, soñaba con ser admirada, reconocida y amada. Alcanzó fama internacional como modelo, actriz y celebridad. Sin embargo, detrás de las cámaras existía una profunda necesidad de aceptación y validación externa. Diversos biógrafos y psicólogos han señalado que gran parte de sus decisiones estuvieron motivadas por el deseo constante de aprobación pública. Su autoestima dependía de la atención de los medios, de la admiración de los demás y de la sensación de ser importante. Esa búsqueda incesante la llevó a relaciones destructivas, dependencia emocional y abuso de sustancias. Finalmente murió a los 39 años. La psicología contemporánea confirma que cuando la identidad personal depende excesivamente de la aprobación externa, aumentan significativamente los riesgos de ansiedad, conductas impulsivas, depresión y decisiones autodestructivas. En Esther capítulo 5 encontramos a otro personaje cuya vida gira alrededor de la validación externa, Amán. Su felicidad dependía de que todos lo honraran, pero cuando un solo hombre, Mardoqueo, se negó a rendirle homenaje, toda su satisfacción desapareció. La necesidad enfermiza de reconocimiento lo condujo a la ira, al orgullo desmedido y finalmente a su destrucción. El hombre que busca su valor en la opinión de los demás será siempre esclavo de aquellos cuya aprobación desea. Vamos entonces, mis hermanos, a dar una visión panorámica a este capítulo 5 de Esther. Aquí se nos muestra que después del ayuno, Esther se presenta ante el rey Asuero arriesgando su vida. El rey la recibe favorablemente y le ofrece concederle cualquier petición. En lugar de revelar inmediatamente su solicitud, Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Durante la comida, el rey vuelve a preguntarle qué desea y ella los invita a un segundo banquete para el día siguiente. Amán sale lleno de orgullo por el honor recibido, pero se enfurece al ver que Mardoqueo no le rinde homenaje. Influenciado por su esposa y amigos, decide construir una horca para ejecutar a Mardoqueo. Entonces, mis hermanos, aquí vemos a un hombre como Amán, que tenía todo lo que en aquel tiempo una persona aspiraba a tener. Tenía riquezas, tenía una familia, tenía la amistad del rey, tenía la admiración de muchas personas, tenía muchas cosas, pero no le era suficiente. Bastó que hubo que haya una sola persona como Mardoqueo que no hiciese algo que a él le gustaba para que inmediatamente todo lo demás, todas las grandes cosas que tenía, perdiesen su valor. Y entonces él decidió que Mardoqueo fuese la persona más importante de su vida, al punto de que toma decisiones que finalmente lo llevan a la destrucción. Vamos a ver, mis hermanos, ahora versículos impactantes de este capítulo. Veamos en primer lugar el versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Bueno, mis hermanos, aquí encontramos la reina Esther en el preciso momento en el que ella está por cumplir la misión que había recibido para salvar a su pueblo. En aquel tiempo era prácticamente imposible que una persona se presentase delante del rey si es que el rey no la había llamado. Así que solamente el mostrarse delante del rey
En un mal momento del rey, o en alguna discusión de Estado, o en algún momento en el que no se esperaba su presencia, podría significar la muerte de Esther. O sea que esa ordenanza incluso alcanzaba a la propia reina. Y entonces la palabra dice que cuando vio el rey que ella estaba en su patio, inmediatamente el rey se dio cuenta que Esther algo le quería decir. Y a pesar de no haber pedido el permiso necesario para presentarse delante del rey, él manifiesta su magnificencia, su magnanimidad, ¿no? Para permitir que Esther se acerque. Entonces, extiende el cetro en señal de bienvenida. Esther viene y toca el cetro y entonces, ahora sí, ella estaba plenamente libre para conversar con el rey. ¿Qué es lo que encontramos aquí, mis hermanos? Bueno, encontramos en primer lugar que Dios honra la fe valiente de Esther. Ella no actuó impulsivamente. No es que ella se presentó sin tener un plan adecuado, sino que ella se presenta delante del rey, pero ya tiene pensada toda una estrategia de aquello que le va a pedir al rey, una estrategia que va a significar la salvación de su pueblo. Así que ella no actúa impulsivamente. Ella busca a Dios mediante oración y ayuno. Ella elabora una estrategia y la valentía que ella reunió a través de la oración y a través de la oración de su pueblo, le abrió la puerta para que todo el pueblo finalmente fuese liberado. Ah, mis queridos hermanos, Esther tuvo que dar un paso difícil, pero el Señor ya había abierto las puertas para que caiga en gracia delante del rey. Entonces vemos que la verdadera seguridad, mi querido hermano, no viene tanto de la aprobación humana, sino del favor divino. El Señor actuó en la vida de Asuero para que pudiese abrir también su corazón y permitir que Esther entre y que converse con él. Todo fue, lo que podría pensar mucha gente, es que todo fue casualidad. Qué bien, qué suerte que tuvo Esther. Qué suerte que tuvo ella justo en el momento que el rey estaba de buenas, estaba, digamos, con un corazón contento. Entonces, en ese momento, no, mi querido hermano, la oración había preparado el camino. El ayuno había fortalecido la fe de esta mujer. Y cuando ella pasó, ya tenía un plan establecido y entonces simplemente estaba cumpliendo el plan que ella tenía con la bendición de Dios. La verdadera seguridad entonces no depende de la dirección humana ni de la aprobación humana, sino del favor divino. La oración abrió las puertas para que finalmente Esther cumpliese con su misión. Cuando Dios es todo lo que tenemos, mis hermanos, descubrimos que Dios es todo lo que necesitamos. No debemos hacer decisiones para agradar a las personas. ¿Sabes cuál es el gran problema que muchas personas tienen? Que en sus decisiones, por ejemplo, en su comida, en su bebida, en la ropa que desean colocarse, hasta en cuestiones simples como comprarse un par de zapatos, comprarse una cartera, comprarse algo para poder usarlo. Muchas veces sabes cuál es el motivo de muchas personas, motivación equivocada. Bueno, que lo hacen para agradar a otras personas. ¿Mm? Entonces, si vamos a tomar decisiones, no lo hagamos para agradar a otras personas, sino busca agradar a Dios primero y allí no habrá equivocación posible, ¿no? Busca hacer la voluntad de Dios en tu comida, en tu bebida, en tu vestido, en las decisiones de educación, en las decisiones espirituales, en las decisiones laborales. Busca agradar a Dios en primer lugar. El gran problema es que queremos agradar a las personas. El gran problema es que vivimos para las personas. Y cuando alguna persona nos da una opinión contraria, cuando alguien manifiesta una desaprobación, como vivimos para agradar a las personas, nos hiere mucho el corazón, pero no nos hiere el corazón cuando desagradamos a Dios. Ahí sí no nos duele tanto, porque no vivimos para agradar a Dios. Porque si viviésemos para agradar a Dios, como a veces vivimos para agradar a las personas, entonces
nosotros sentiríamos tristeza cuando sabemos que hemos desagradado el corazón de Dios. Entonces, mi querido hermano, así que podemos tener la total seguridad que una verdadera libertad se experimenta cuando dejas de vivir para impresionar a los demás. Y a veces no tienes que impresionarlo simplemente porque es un amigo. A veces quieres impresionar a los demás porque estás mejor que los otros. El vecino compra un carro, tú quieres comprar un carro mejor. El vecino compra una cortina, una mejor cortina. El vecino, la vecina hacen esto, tú quieres también esto. Y entonces vives para la valoración de los demás, una receta para el fracaso. ¿Mm? Así que desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos que la validación no depende de lo que las personas piensan de nosotros, sino de lo que Dios piensa de nosotros. Y entonces vivimos para agradar a Dios. Los niños, por ejemplo, desde pequeños, cuando conocen que su identidad se traza por ser hijos de Dios, son menos vulnerables a las presiones del mundo, son menos vulnerables a estar agradando a una persona, a un grupo, sino agradar finalmente a Dios. Y eso es lo que vemos en la reina Esther. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 8. ¿Qué es lo que dice este versículo 8? Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y hacer lo que solicito, que venga el rey con Amán al banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey me ha mandado. La reina Esther aquí actúa con mucha prudencia. Primero necesitaba encontrar el favor del rey para saber si el rey iba a permitir que ella expresase un pedido. Cuando se expresó el pedido, entonces ella invitó a ese banquete, ¿no? Pero en el banquete ella todavía estaba esperando otra situación mucho mejor, una situación más favorable para hacer su pedido. Así que todo estaba bajo planificación. Así que la fe, mi querido hermano, no excluye la sabiduría. La fe no excluye la paciencia. La fe no significa obrar instantáneamente y a veces precipitadamente. Eso muchas veces es presunción, no es fe. Porque tengo fe, me voy a lanzar del piso. No, hay necesidad de sabiduría. Ahí estaba actuando Esther, pero estaba actuando en base a una estrategia que había preparado en tiempo de oración y en tiempo de ayuno. ¿Cuántas veces hacemos decisiones como las que hizo Esther? A veces nuestras decisiones son muy precipitadas. A veces se presenta un negocio, parece un negocio fantástico, magnífico. Uy, con esto me voy a hacer rico. En 2 días voy a ganar el 200% de lo que me están ofreciendo. Te vas allí, ¿no? Te dan un negocio que te afirmas, corres detrás de eso y pierdes todo tu dinero. ¿Mm? Porque te has precipitado. Así que necesitamos actuar sabiamente. Y eso es algo que nos muestra la reina Esther. Ahora, tenemos que actuar sabiamente, pero también tenemos que actuar en el momento correcto. Mira, Dios no solamente nos llama a que nuestras decisiones sean correctas, Él también espera que actuemos también en el momento correcto. Así como Esther se prepara con oración, traza un plan, empieza primero conociendo el humor del rey en el primer banquete, ve que hay una disposición favorable, invita para un segundo banquete. Así que ella dice, el momento adecuado no es en el primer banquete, el momento adecuado será en el segundo banquete. Allí podremos conversar más cercanamente, ¿no? Entonces, eso nos muestra, mis hermanos, que la fe camina con paciencia, entendiendo que Dios es el que gobierna los tiempos, entendiendo que en su debido momento el Señor hará posible aquello que es de justicia y aquello que es de acuerdo con su voluntad. Así que no todas las batallas, mi querido hermano, deben librarse inmediatamente. No, no todas las batallas requieren una acción inmediata. Hay batallas que requieren sin duda una acción inmediata. Pastor, pero si esa batalla requiere una acción inmediata, significa entonces que no necesito oración, sino actuar inmediatamente. No, porque si bien hay batallas que requieren una acción inmediata, la oración es algo que se requiere continuamente, constantemente.
Entonces, cuando estás constantemente en oración, cuando conoces los principios de la palabra de Dios y los vives y están en tu corazón, entonces allí vas a poder diferenciar cuándo tienes una acción inmediata que realizar y cuándo tienes que tener paciencia y esperar. Ahí está la sabiduría de Dios. Si estás en oración continuamente, entonces tendrás la sabiduría necesaria para actuar en el momento inmediato cuando se necesite y para esperar también en el momento en que se necesite. Entonces, la sabiduría no es solamente qué hacer, la sabiduría también significa cuándo hacerlo. Esto también podemos colocarlo, mis hermanos, en el ámbito de nuestra familia y en el ámbito de la empresa. ¿Cuántos conflictos familiares se han empezado a formar precisamente porque no decimos las cosas de la manera que tenemos que decirlas o no decidimos en el momento en que tenemos que hacerlo? Y cuando lo hacemos es tarde y entonces ya no tenemos nosotros los resultados deseados. Lo mismo en una empresa, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que detecta alguna irregularidad y entonces sabe que las cosas están mal y entonces lo que hace es decir con sabiduría, por los canales correctos, a las personas correctas, a explicarle, mira, aquí está fallando. Mm, Había un hombre que había encontrado que había una fuga de gas. Después de algún tiempo, hubo una explosión tremenda en toda la cuadra. Y después el Señor todavía comentó, ¿no? Delante de las autoridades. Yo sabía que esto iba a pasar hace tiempo que habían fugas de gas. ¿Usted sabía que habían fugas de gas? Sabía, sí, se sentía el olor. Usted no hizo nada, no avisó a las autoridades. Oiga usted, señor, usted ha sido el responsable de esta gran tragedia. No responsable porque hizo algo, sino porque dejó de hacer algo. Cuánta sabiduría y cuánta prudencia necesitamos para actuar. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 11. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Aquí se encuentra Amán. Amán aquí está identificando todos sus logros, sus riquezas. Él habla de eso, él cuenta, tengo tanta riqueza, tengo tantos hijos y son muy buenos, tengo una gran familia, todas las cosas, el rey me ha hecho grande. Y entonces él quería contar porque estaba buscando la validación. No era una persona que interiormente dijese, gracias Señor, tú eres la gloria y la honra es para ti, Señor. Yo no soy nada. Tú eres todo, Señor. La gloria es para ti. No, nada de eso. Eran sus logros, eran su riqueza, era el reconocimiento que quería y esa es la raíz de su caída. La gloria humana no puede ser llenada por nada, mi querido hermano, cuando el corazón está vacío. La gloria humana no te satisface si te falta Dios. Nuestro corazón solo está contento cuando descansa en el Dios verdadero. Y esto es lo que sucede con Mardoqueo, ¿no? El orgullo, la ambición, lo cegaron y lo llevaron a la ruina. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 13. Ahí dice lo siguiente, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Amán tenía riqueza, tenía poder, tenía prestigio, gozaba del reconocimiento de las personas. La gente lo veía y decía, yo, ¿cómo me gustaría ser como Amán? Amán me parece un hombre respetable. Amán tiene el favor del rey. Amán tiene una linda familia. Amán tiene riquezas. Amán tiene un Ferrari. Amán tiene 4 casas. Amán tiene una tremenda cuenta bancaria. Amán tenía todo lo que el mundo espera para poder ser feliz. Y sin embargo, una pequeña condición, una pequeña situación. Mardoqueo estaba sentado allí y era el único de todos que no se inclinaba, ¿no? Y entonces cada vez que lo veía Mardoqueo, se enojaba, la ira tenía con él. No miraba todo lo que había obtenido, no miraba todas las cosas que habían logrado en la vida. Es que, mi querido hermano, cuando el corazón está vacío, una vez más, no, no hay nada que pueda llenarlo. Si vives para la aprobación humana, te vas a dar grandes chascos y grandes frustraciones, porque siempre habrá alguien que no te apruebe. Siempre habrá alguna persona que no te va a mirar bien.
Siempre habrá otra persona que no estará de acuerdo contigo. La necesidad de ser admirado es una forma sutil de idolatría, porque quieres una unanimidad, que todo el mundo te quiera, que todo el mundo te ame, y si falta uno que hace eso, te incomoda. No, eso, esa condición de Amán, que estaba pensando en sí mismo, lo lleva a su destrucción, porque entonces dice, vamos a hacer una horca, porque eso es lo que le dice la esposa, que tampoco le ayudaba nada, ¿no? En lugar de aconsejarle de manera sabia, la esposa le dice, construye una horca para Amán. O sea, estaba en la misma condición. Sí, se juntaron ahí el hambre y la necesidad de comer, ¿no? Estaban juntos, eran exactamente iguales. Y tristemente, ahí estaba el punto de inicio para la caída de Amán. Bueno, mis hermanos, de esta manera hemos dado una visión panorámica a este capítulo con esa lección de buscar, en primer lugar, agradar a Dios en lugar de buscar agradar al ser humano. Que Dios te bendiga.